Amén. Muy buenas noches, familia en su presencia. Una vez más estamos aquí a través de este medio, llegando a sus hogares, amén. Y esperamos, que todos estén reunidos ahí para poder en este tiempo aprender acerca de su palabra, como lo hemos estado haciendo por mucho tiempo en este tiempo, el tiempo de cuarentena. Lo hemos estado haciendo, lo vamos a seguir haciendo, vamos a continuar haciéndolo. Hemos aprendido, hemos edificado nuestra vida en su palabra. Así que hoy nos acompaña una vez más nuestro Padre Espiritual y nuestra autoridad, el pastor Arturo Castañeda. Amén. Okay. Y antes de orar voy a pedirle que dé sus saludos. Qué precioso es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Engrandecer a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios en este tiempo. ¿Están listos? Amárrense los cinturones que estamos a punto de despegar. Amén, 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 amén. Okay. Ya saben, por favor, dejen sus comentarios para saber con mi esposa qué familia se ha conectado y de paso saber que han recibido la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a empezar este tiempo orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí por ti, Señor. Si respiramos, Señor, es por ti, Señor. Si tenemos vida y salud, es por ti. Todo es por ti, Señor. En tu amor, Señor. En tu amor, Señor, tú nos has dado salvación. Nos has mostrado tu amor. Nos has revelado tu amor a través de tu Hijo. Y por ese amor perfecto, Señor, estamos aquí. Gracias, Padre. Queremos darte toda honra, Señor. Toda gloria, Señor. Tu palabra dice, dad la honra de vida al Señor. Y estamos aquí dándote, Señor, la honra de vida, Señor, en nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Te bendecimos, Señor. Amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Una vez más. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Él sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Vamos a decirlo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por
por siempre, amén. Todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. Todo te pertenece, Señor, nuestra vida, Señor. Estamos aquí por ti, Señor. Recibe de nuestro corazón, Señor, honra, alabanza y adoración a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Ok. La semana pasada estábamos viendo acerca de lo que hablaba en Gálatas 2:20. Y voy a tomar otra vuelta la lectura que dice: cuanto más basemos nuestra vida en los principios y menos en la personalidad, tanto más será recto nuestro camino. En Gálatas nos habla bien claro: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Ven? Ahora, en este versículo nos dice que si nosotros nos identificamos con la obra de Cristo, en otra versión dice que con Cristo juntamente he sido crucificado, he sido muerto. Y si es Cristo quien vive, y Cristo vive porque así lo dice la palabra, quien define ahora nuestra identidad, no es nuestra personalidad, porque nuestra personalidad es defectuosa, pero Cristo es perfecto y Él define nuestra identidad. Amén. Entonces, basado en esto, hay algo que me llamó mucho la atención cuando aquí mi padre espiritual compartía un tiempo en las Débora, y hablaba acerca de la actitud del león. ¿Por qué al león se le dice que es el rey de la selva? Pero voy a dejar que él se lo comparta, lo voy a dejar que él lo explique, ¿no? Entonces vamos a ver la actitud, ¿por qué el león se le conoce el rey de la selva? Pero vamos a darle el versículo clave de la lección que hoy día vamos a tocar, ¿ok? Está en Colosenses 2:10. No, Colosenses, perdón. Está en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En otra versión dice, porque cuál es su pensamiento, dice, en su alma, tal es, come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Encontré porque acá habla del corazón y habla del pensamiento. Me llamó mucho la atención porque en el contexto en que se define la palabra corazón en el hebreo es amplio. Y voy a leer lo que dice acá. Vamos a leer lo que dice acá. Dice de esta manera. Dice, las resonancias que suscita la palabra corazón, dice, no son idénticas en hebreo y en nuestra lengua, dice, en nuestra manera de hablar. El corazón está ligado, dice, con la vida afectiva, dice, el corazón ama o detesta, desea o teme. En cambio, no se le atribuye ninguna función en la actividad intelectual, dice. El hebreo habla del corazón en un sentido mucho más amplio, dice. El corazón es lo que se halla en lo más interior. Ahora bien, en lo íntimo del hombre se hallan, sí, los pensamientos, los sentimientos, pero también los recuerdos y los pensamientos y los razonamientos y los proyectos. El hebreo habla, pues, con frecuencia del corazón en casos en que nosotros diríamos
memoria o espíritu o conciencia. Dice anchura de corazón, ¿no? Me llama mucho la atención cuando este versículo nos habla en Proverbios. Dice así, lo voy a buscar otra vuelta. Dice, okay, dice porque cual es su pensamiento, es su corazón. Tal es, come y bebe. En otra versión dice porque cual es su pensamiento en su alma. Dice corazón, en otra versión dice alma, ¿no? Y como lo estamos leyendo, en el contexto hebreo, habla de la parte intelectual cuando se refiere al alma también, ¿no? Entonces, hay algo que sí es importante conocer acerca de lo que realmente define nuestra identidad. Porque acá dice, cuál es su pensamiento o en su alma, tal es él, ¿no? Yo quiero que el pastor Arturo nos hable acerca de lo que definiría en base a este versículo nuestra forma de actuar. ¿Qué es lo que realmente hay un tipo de influencia basado en lo que creemos o basado en nuestra identidad? Explíquenos un poco cómo es que nosotros, este versículo de Proverbios realmente nos está hablando en esta noche. Gloria a Dios. Bueno, primero vamos a, Pastor Jorge, sentar el fundamento para que sobre ese fundamento podamos explicar un poco este versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso número 23, dice que el ser del hombre, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Imagen que tiene las características intrínsecas de Dios, semejanza, porque nosotros fuimos hechos, así como hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que es un solo Dios. El Señor nos hizo en nosotros tripartitos también. Nos dio un cuerpo, nos dio un alma y nos dio un espíritu. Okay. En esas bases vamos a poder entender este pasaje en Proverbios. Entonces, ahora bien, antes del pecado de Adán, el cuerpo que Adán tenía, que el hombre tenía, era un cuerpo glorificado, que no conocía el pecado. El alma que poseía, las experiencias que poseía, eran experiencias que no habían gustado del pecado. Y el espíritu que tenía, que es la vida, el soplo de Dios, gozaba de una comunión perfecta con el Señor. Eso se interrumpió cuando el hombre pecó. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre peca? El hombre se rebela en contra de Dios, y se rebela en contra de Dios guiado y tentado por sus 5 sentidos que captan una realidad natural. Y desde entonces el hombre vive a través de una realidad natural captada por nuestros 5 sentidos. Pero eso no era así en el tiempo de Adán. Obviamente Adán podía ver, Adán podía olfatear, pero su sentido de orientación venía de la comunión de su espíritu con el espíritu de Dios. Dios dice que es espíritu, ¿no? Y el espíritu del hombre entraba en comunión con el Ser Supremo. Pero cuando él peca, el espíritu del hombre queda separado de Dios. Queda separado de Dios. A eso la Biblia lo llama la muerte espiritual. Está muerto en sus delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ¿no? El capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cuál es esa muerte? No, esa muerte no es una muerte biológica. La muerte en el sentido bíblico es la separación del hombre con Dios. El hombre que no tiene a Dios tiene la muerte. No, el sentido bíblico de muerte no es el dejar de respirar y que el ser interno anatómico del corazón comience a ya no bombear sangre al cerebro, ¿no?
Esa es una muerte clínica. La muerte, conforme a la Escritura, es cuando el hombre está separado de Dios. Entonces, cuando Adán peca, es el espíritu del hombre que se comunicaba con Dios que entra en una interrupción. Entra en una interrupción. Adán, que era guiado en su espíritu por Dios y confiaba en esa guía de Dios, porque su espíritu recibía el principio de Dios y no eran sus sentidos que le ordenaban a Adán, obviamente antes del pecado, pero los principios de Dios. Cuando Adán peca, hay una interrupción y las demás generaciones ya no son ordenadas por el principio de Dios, porque el espíritu del hombre estaba muerto, estaba separado de Dios por un grande abismo que le podemos poner de nombre pecado. Pecado. Y como ya no tenía esa orientación de espíritu a espíritu con Dios, el hombre comienza a poder guiarse a través de sus sentidos humanos. Por eso es que nosotros, ¿no?, andamos a través de nuestros sentidos humanos. Esos sentidos humanos captan una realidad exterior y alimentan ¿qué? Y ahí viene este verso de Proverbios. Alimentan nuestra alma. Nuestra alma. ¿No? El alma consta de las emociones o sentimientos, de los pensamientos o intelecto, que es lo mismo, y de la voluntad propia. Esas son las tres cosas que el alma del ser humano, por eso cada uno de nosotros pensamos diferente, hacemos las cosas de manera diferente, porque cada uno de nosotros tiene una alma individual que capta la realidad externa y la traduce en su propia forma, en su propia manera, ¿no? Entonces, deja de oír de Dios. Ya no es el espíritu bajo principios que influencian en el alma. Ahora, el hombre natural, el hombre sin Dios, se alimenta de los sentidos exteriores que envían un mensaje al alma. Y a través de ese mensaje al alma lo codifican en la mente. Y la mente influencia a las emociones. Y finalmente mente y emoción marcan una determinada actitud. ¿Por qué? Porque ahora la fuente ya no es Dios. La fuente es el hombre natural y su manera de interpretar las cosas que vienen de su realidad natural. Y este verso dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, así es esa persona, así es su actitud. Y es que dejando los principios que dirigen, los principios de Dios que dirigen el alma y que proporcionan al hombre una actitud correcta, el hombre escoge una actitud errónea basado en su leer humano del mundo natural y su descodificación en su mente para poder tener cierta actitud de acuerdo a su forma de pensar. Vamos a poner lo que he dicho en un ejemplo. Recibimos una mala noticia, cualquiera sea
la índole de la mala noticia, cualquiera sea la mala noticia. El hombre natural recibe esa mala noticia a través de uno de sus sentidos. En este caso sería el sentido del oír. O puede ver una mala noticia y utiliza el sentido de la vista. Ese mensaje entra al alma, al pensamiento. Y el pensamiento comienza a emitir comunicación a la emoción. Es una mala noticia. Es una mala noticia. Una noticia que causa tristeza, una noticia que causa llanto, una catástrofe. Y el alma comienza a pensar en esto. Y le dice a la emoción, manifiéstate. Y la emoción se descontrola. Y en el momento de descontrolarse la emoción le dice a la voluntad, porque en el alma está la voluntad, actúa de esta determinada manera, desesperación. Entonces, todo este conglomerado envía un mensaje al cuerpo, a nuestro cuerpo, y le dice a nuestro cuerpo, has recibido una mala noticia, encógete. Y el hombre vive, el hombre natural vive de acuerdo a lo que en el alma, en su mente, puede pensar. Hubo un escritor, fue doctor, uno de los primeros doctores en cirugía del corazón, Christian Barnard. Él escribe un poema y en el poema dice, si piensas que estás vencido, ya lo estás. Si piensas que no vas a acabar la carrera, ya lo estás. Nunca lo vas a hacer. Si piensas que no te vas a atrever, nunca lo vas a lograr. Porque en tu alma, en tus pensamientos, se ha enquistado la motivación para que actúes de una determinada manera. Tiene un nombre en psicología. Cuando se le da, en psicología, cuando se le da algo a un determinado animal y se produce ese proceso de darle algo y algo y algo y algo y algo, y ya recordé el nombre, se condiciona. Entonces el alma se condiciona cuando el pensamiento piensa algo negativo y condiciona a la emoción, y la emoción descontrolada condiciona el ser del hombre. Y ahora va a lo que me decías de león. ¿Cuál es la diferencia de león con otros animales y por qué se le llama el rey de la selva? Cuando el león no es el más fuerte de todos los animales, el elefante lo es. Cuando el león no es el más alto de todos los animales, la jirafa lo es. Y recientemente he visto otra, cuando el león no es el más veloz de todos los animales, el tigre es más veloz que el león. Cuando el león no es el más inteligente de todos los animales, el simio lo es. Sin embargo, el león es considerado rey de la selva e inclusive es la figura en los escudos de la nobleza. La tribu de Judá tenía como escudo un león. Ahora, ¿cuál es esa razón por la cual el león es considerado de esa manera? Y la respuesta es de que el león tiene actitud. Tiene una actitud que así como piensa, y el león no piensa que va a fracasar. El león tiene una actitud. Cuando él ve un elefante, no está pensando cuán grande el elefante o cuán fuerte o más fuerte que es.
Cuando el león lo ve, dice, mi almuerzo. Comida. Una mentalidad de león. Cuando el león ve, Todo lo veo comida. cuando el león ve eso, dice, pan comido. Él no está viendo el obstáculo, él está condicionándose para tener una actitud positiva frente al obstáculo. Entonces es por eso que el león es considerado el rey de los animales, el rey de la selva, el rey de los animales, ¿no? Por su actitud, la actitud, como enseñaba esta palabra, de retroceder nunca, rendirse jamás. Eso es el león. Retroceder nunca, rendirse. Me enfrento y ni siquiera tiene en la manera de pensar que va a morir. Él siempre en su forma de pensar dice, lo que voy a hacer, lo voy a hacer y voy a salir exitoso. Por eso que se atreve. De todos los animales, el león es el que se atreve. Es un atrevido y eso me da ese versículo que dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los atrevidos, los violentos lo van a arrebatar. Escucha, Ismael, solamente los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así como nosotros pensamos, así de esa manera vamos a actuar. Entonces es muy importante los pensamientos. Es muy importante los pensamientos que tenemos, porque cuál es nuestra manera de pensar, esa es la manera en que vamos a actuar. Eso me lleva, cuando la Biblia dice que nuestra forma de pensar tiene que haber una transformación o una metamorfosis. Porque la Biblia dice ahí, en ese versículo, dice que ahí, cuando hay una metamorfosis o sea, quitamos lo viejo, ponemos lo nuevo, o sea, si lo viejo era una mentalidad sin Cristo, ahora tenemos una mentalidad en Cristo. Entonces, en esa mentalidad en Cristo vamos a comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿No? Exactamente. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos cómo llega el Evangelio a un lugar que se llama Samaria. Allí en Samaria existía un hombre que era un mago que se llamaba Simón. El hombre había engañado a la ciudad con sus artes mágicas. Pero dice la Escritura que cuando Felipe predica el Evangelio, Simón cree. Y no solamente cree, se bautiza. Y está al lado de Felipe donde quiera que él va. Deja sus artes mágicas y cree y se bautiza encima. No está diciendo que él estaba engañando, dice que genuinamente creyó y se bautizó. Pero había algo, como dices, dentro de sí que necesitaba ser transformado. Y es que él por mucho tiempo llevaba una raíz de ganarse la vida engañando a la gente por dinero. Estaba su mente atado al dinero. Y cuando ve que Pedro y Juan imponen la mano para que los creyentes en Samaria reciban el bautismo del Espíritu, Simón dice, esto es lo que me falta. Y ofrece dinero, dice, denme ese don y yo les voy a pagar bien. Y lo que Pedro le dice, mire, yo lo tengo apuntado aquí, Pedro le dice a él, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Mira lo que le dice, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Arrepiéntete de la maldad de tu corazón. Ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El pensamiento de tu corazón. Ahora, la palabra corazón tiene un profundo significado. Un profundo significado. No es únicamente el órgano en el cuerpo humano que bombea sangre al cerebro. El corazón en la palabra de Dios es la parte espiritual del ser del hombre. E indudablemente en este caso se está refiriendo al alma, porque en el alma está el pensamiento. Dice,
en el pensamiento que está en tu corazón, el pensamiento que está en tu alma. Arrepiéntete. Tú estás pensando de esta forma y de esta manera. Y por eso que Romanos 12 nos habla: transformaos en vuestra manera de pensar, en vuestro entendimiento. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Ahora, volviendo a lo que dijimos en el inicio, cuando Cristo viene, Él restaura para nosotros la comunión que Adán tenía con Dios. Cristo la restaura. Por eso que a través de Cristo tenemos entrada al Dios que es 3 veces santo. Ahora, en nuestro espíritu, no en el cuerpo, no en el alma, sino la salvación se produce en nuestro espíritu y sí afecta a nuestro ser entero. Pero la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Pero una nueva creación, ¿en dónde? En el cuerpo. Si alguien acepta a Cristo, sus ojos marrones van a cambiar a azules. Si es delgadito, se va a convertir en anchito. No se produce, el cambio no se produce en el cuerpo. Indudablemente en el espíritu, en el alma, va aprendiendo, se va transformando. El cambio se produce en el espíritu, porque ahora ese espíritu muerto es vivificado a través de lo que se conoce con el término de regeneración, que es adquirir una naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros, ¿no? Y ahora ese hombre en su ser interno, en el espíritu, está vivo y está apto para poder recibir palabra revelada de Dios. Cuando recibe palabra revelada de Dios, rema, palabra revelada de Dios, una vez más los principios de Dios guían a este creyente, a este nuevo ser. Y ya no es el mundo exterior captado por los 5 sentidos, ¿no? Y descodificado en el alma, sino que ahora una verdad de Dios, una verdad revelada de Dios penetra el espíritu, entra al espíritu del hombre, de tal manera que esta verdad interna en el espíritu le dice al alma: bendice alma mía a Jehová. Le dice al alma: ¿por qué te abates, alma mía? Te turbas dentro de ti. Le dice al alma: confía en Dios. Le da una palabra revelada de parte de Dios. Por eso dice la palabra: diga el débil, soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa verdad de todo lo puedo en Cristo que me fortalece penetra en el espíritu del hombre y le dice al alma: deja de tener pensamientos negativos, deja de menospreciarte a ti mismo. Ahora lo que tú eres un hijo de Dios, eres coheredero del reino de los cielos, eres más que vencedor. Atrévete, cambia tu actitud. Eso le dice la palabra al espíritu. El espíritu lo toma y le dice al alma: pensamientos, alíñate de acuerdo a la palabra. Y cuando el pensamiento se alinea de acuerdo a la palabra, porque ha recibido palabra revelada, le dice a las emociones: tranquilízate, porque hay una promesa de parte no del hombre, sino de Dios. Eso es lo que estaba compartiendo contigo, Pastor Jorge, hace algunas horas, cuando Moisés envió 12 espías a ver tierra prometida. Ellos regresaron, los 2 le dijeron: esa tierra es fabulosa, esa tierra fluye leche y miel, esa tierra es maravillosa. Pero 10, y trajeron los frutos de esa tierra, tremendos frutos. Así como me dijo la pastora Janet, que Coqui ha traído una papaya de la tierra prometida, papayón, ¿no? Entonces eso trajeron, dijeron. Y los israelitas no habían visto eso en Egipto. En Egipto habían visto una papayita chiquita, pero en tierra prometida un papayón, ¿no?
Era un lugar tremendo. Y los 12 dijeron, ese es un lugar tremendo. Pero aquí viene, 10 de ellos dijeron, sí, pero esa tierra está habitada por gigantes. Ahí están los descendientes de Anac, la tierra de gigantes. Todas las ciudades están fortificadas, tienen grandes ejércitos. Y nosotros al lado de ellos somos como langostas, somos como insectos. No vamos a triunfar. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban dando un reporte de lo que sus ojos habían visto y lo declaraban, habían descodificado eso en su mente y estaban declarando eso con su boca. Y la gente que lo oyó, ellos se descorazonaron y quisieron apedrear a Moisés. ¿Por qué? Porque estaban viendo el problema. Y ahí se levanta la actitud. Caleb, de la tribu de Judá. Caleb, de la tribu de Judá, y Josué, de la tribu de Efraín. Las dos más grandes tribus de Israel se levantan y dicen, un momento. Si a Jehová le place, si a Él le place, Él nos va a dar esa tierra por heredad. Y esos gigantes y esos ejércitos y esas ciudades con murallas alrededor van a ser como pan comido para nosotros. ¿No? Ese es el título de mi próxima prédica, es pan comido. ¿No? Pan comido. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Ellos habían visto a los gigantes? Sí. ¿Habían visto a las ciudades fortificadas? Sí. ¿Habían visto los ejércitos que estaban rodeando ese lugar? Sí. Pero ellos no confiaron en lo que la realidad física les estaba diciendo, sino que confiaron en la promesa que estaba en su espíritu, en el espíritu de Caleb, en el espíritu de Josué, esa promesa que venía de Dios, que estaba morando en su espíritu y que le decía a su alma, y su alma en su pensamiento le decía sus emociones, y sus emociones a su voluntad, y ahí lo expresaban a su cuerpo porque salía con una voz. Ellos serán un pan comido para nosotros, porque Jehová nuestro Dios nos lo prometió. Estaban confiando en la promesa, y eso es así. Dios es espíritu, y como espíritu no nos da cosas materiales de donde agarrarnos. Él nos da cosas espirituales, y eso no se ve, no se toca, pero se cree. Gloria. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces esas verdades espirituales se reciben en el espíritu, amén, y transforman, ese rema transforma nuestra manera de pensar, afecta nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y cambia completamente, ¿no? Nos cambia completamente, y podemos tener la actitud que Cristo quiere que tengamos. Lo que decía según hizo Pastor Jorge, que seamos imitadores de nuestro Señor. Limitamos la obra de Cristo según el pensamiento que nos gobierna. Si tenemos un pensamiento según la mentalidad de Cristo, porque es Cristo quien define nuestra identidad. Me encanta mucho cuando este hombre, el hijo de John Austin, ¿no? Joel Austin, ¿no? Dice, esta es mi Biblia, dice. John Austin es el papá. Joel es el hijo, okay. Dice, esta es mi Biblia, dice lo que soy, dice lo que tengo y dice lo que puedo hacer. Obviamente, la identidad va a definir tres cosas específicas: quién soy, qué tengo y qué puedo hacer. Amén. La Biblia dice que somos completos en Dios, y si somos completos en Dios, entonces tenemos que conocer qué es lo que tenemos en Cristo. Y si conocemos lo que tenemos en Cristo, vamos a ser transformados en nuestra forma de pensar, y los pensamientos que no son, todo pensamiento va a ser llevado cautivo por obediencia a Cristo, porque van a ser sometidos a la perfecta voluntad de Dios, ya que tenemos el Espíritu que es renacido y la fuente perfecta para alinear nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros pasos aquí en la tierra. Entonces, tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestra obediencia
a quien define nuestra identidad, que es Cristo. Si no nos identificamos con su muerte, es difícil que nos identifiquemos con lo que Cristo es. Por la unidad que tenemos en Él, es Cristo quien define ahora nuestra identidad. Y la verdad es que hay mucho que hablar en esto. La verdad que me he quedado así, como una esponja ahorita, absorbiendo todo lo que nuestro amado pastor Arturo estaba hablando, alborotado totalmente y la verdad es que hay mucho que masticar, mucho que aprender. Así que vamos a seguir, vamos a continuar, obviamente no en este tiempo, porque creo que ya el tiempo ya se nos acabó por ahora, pero en otro tiempo vamos a continuar, vamos a continuar un poco más acerca de lo que realmente es conocer nuestra identidad en Cristo, lo que Cristo ganó por nosotros. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, y hay algo que dijo sí el pastor Arturo, y lo hemos reiterado en ocasiones, es que tenemos que creer en lo que Cristo nos ha dado. Si no creemos, no vamos a recibir. Si no creemos, no vamos a recibir. Y si no recibimos, no vamos a descansar en la obra de Cristo. No vamos a descansar en la obra de Cristo. Necesitamos creer. Si tú y yo tenemos salvación, es porque hemos creído. Creer significa tener fe. Creer significa tener fe. Y si hemos creído, hemos recibido una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos completos, todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Amén. No te lo reveló carne ni sangre. Santo de la gloria, no se lo reveló. Sino mi Padre que está allá en los cielos. Allá hay una anécdota respecto que recuerdo ahora haber leído cuando era jovencito. Hablaba de un pueblo en África donde no había llovido por semanas, meses, y el pueblo tenía una grande sequía. La iglesia estaba reunida orando, pidiendo, habían hecho cultos de oración y estaban reunidos orando. Este es el contexto. Pero la anécdota es de que un buen día, esos días que la iglesia se les iba a orar, sale el papá y sale el hijo. Y cuando sale el papá y el hijo toma una paraguas y se lleva una paraguas con él. Y el padre lo mira y le dice, ¿pero por qué sacas una paraguas si no llueve? Y el hijo le responde, ¿y por qué entonces estamos orando? ¿No? Note la diferencia, ¿no? La manera de pensar, la manera de pensar cambia la manera de actuar, ¿no? Y bueno, voy a terminar con este versículo que lo tengo aquí, y tengo que decirlo porque es un versículo poderoso, y donde habla de una de las promesas de Dios que dice así, para ti que pensamientos negativos revolotean en la mente, para nosotros que muchas veces estamos pasando momentos de grande dificultad, este pasaje dice así, tú, oh Dios. Está hablando de Dios, no está hablando del hombre, está hablando de Dios. Cuando dice, tú, oh Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Wow. Gloria a Dios. Tú vas a guardar en perfecto. ¿A quién va a guardar? Aquel cuyo pensamiento persevera en él. Y eso es lo que decía David en el Salmos 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su deleite está en la palabra, en la ley de Dios, y en ella medita día y noche, llena su mente de la palabra, ¿no?
llena su espíritu de la palabra, su espíritu influencia y llena la mente con palabra revelada, dice, medita en ella de día y de noche, ¿no? Será esta persona como un árbol plantado que da fruto a su tiempo y todo, no dice parte, dice todo lo que hace, ¿no? Permanecerá y saldrá con éxito para siempre. Wow. Tenemos la influencia de lo alto. Antes no la teníamos, ahora en Cristo la tenemos. Pastor, gracias por este tiempo. Es tiempo hermoso. Hemos aprendido acerca de qué es tener un pensamiento sin Cristo. Y ahora en Cristo las cosas han cambiado. Amén. Gracias, Pastor, por este tiempo. Quiero en este tiempo Bless López, una de las jovencitas que siempre han estado con nosotros. Ella, si no más me equivoco, cumple 15 años. Gloria a Dios. 15 añitos. La hemos visto crecer, la hemos visto cantar, alabar. Recuerdo cuando hicimos la conferencia allá en uno de los auditorios del Congreso, ella estaba tocando el órgano. Con su papá, su hermano. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Toda la familia López estaba. Gloria a Dios. Y ella estaba tocando. Bless, tienes un corazón muy hermoso. Un corazón muy tierno. Espero que estés viendo este video. Tienes un corazón muy hermoso, un corazón muy tierno y un futuro en Cristo prometedor. En Cristo. Te amamos, seguimos orando por ti, por tu familia, y sé que hay un plan perfecto de Dios para ti. Usted tiene algo de repente que decirle a Bless. 15 años, el albor de la vida. Cuando llegue medianoche y llegue el momento, en el día que tú naciste, conoce que Dios te trajo con un destino y con un propósito definido de parte de tu Dios. En ese momento, generalmente en nuestra cultura, el padre, orgulloso, contento y feliz, presenta a la hija a toda la sociedad y dice: esta es mi preciosa hija que pasa de ser niña a convertirse en mujer. Quiero que tú sepas, y cuando llegue ese día, la mano que te va a levantar, la voz que te va a presentar, no habrá de ser mano de hombre ni de voz de hombre, será la mano de tu Padre Celestial, de tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga, te siga bendiciendo grandemente, ¿no? Y retroceder nunca, rendirse jamás. amén. También recordamos a una pequeñita, de muy pequeña, que cada vez que íbamos allá a Caraballo, corría, creo que a 2 metros de distancia ya se estaba tirando a los brazos de mi esposa. No será mi Conchito. No, Conchita no. Es la sobrina de Conchita, Okay. Una de las Quirós. Sarita, también ya mujer, ya no es pequeñita, pero siempre con ese cariño, ese afecto que siempre la ha caracterizado, la cual siempre la hemos conocido, muy amorosa ella, muy amorosa y tierna, un corazón muy tierno en Dios. La recordamos mucho, con mucho afecto con mi esposa, orando por su mamá, por Sara, con Piera y Piercito. Piercito, si me estás viendo, esta es mi oración para ti. Bueno, y Sarita, ya ella está estudiando Derecho, si no me equivoco, es abogada, y todo nuestro buen deseo para ti, todo nuestro buen deseo
para ti y que un tiempo de revelación en Dios, que Dios siga cimentándote en su palabra, que es lo más importante, y que nuestra oración es que su palabra, que nos revela acerca del amor de Dios, te rodee, a ti y a toda tu casa, y a todos los seres queridos que están alrededor tuyo. Amén. Así que un feliz cumpleaños, Sarita, un feliz cumpleaños, Bless, de todo nuestro amor para ti, para ustedes, para la familia Quirós, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Amén. Así que gracias a Dios por este tiempo, tiempo maravilloso en la palabra. Les hago recordar que los días miércoles, por favor, devoras a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, ¿ok? Conéctense. Mi esposa está esperándolas con ese corazón de madre y con una palabra específica para ustedes, ¿ok? Los tiempos con Miguel, evangelismo de alcance, que él tiene a las 6:30, tiempos maravillosos en su palabra, con Katy, con las niñas a las 4 de la tarde los días sábados, con las niñas, y Noelia allá en Ica, alborotando a toda su familia, enseñándoles la palabra, y bueno, Consuelo, estamos muy agradecidos en Dios por todo el trabajo que están haciendo, así que sigamos adelante, como lo dijo el pastor, retroceder nunca, rendirse jamás, ¿ok? Un abrazo bien fuerte. Sin más nada, nos estamos despidiendo y nos vemos el día sábado a las 7 en punto en el mismo canal, en el mismo horario. Dios les bendiga.